Iniciar el proceso. Ok, líderes, muy buenas noches. Hoy es 27 de septiembre de 2024. Finanzas internacionales. Excelente compilación de ver cómo nosotros podemos manejar las finanzas tanto corporativas, que son dentro de la organización, y las externas, porque justamente tenemos que ir viendo las variables que se están manipulando, que se están manejando, que se están articulando dentro de este mercado internacional que tenemos hoy en día, una globalización que generalmente la gente piensa que la globalización empezó ahorita y empezó hace más de 200 años. Entonces, siempre ha existido la globalización, absolutamente siempre fue así. Hoy en día, con la tecnología, pues se nos acorta la distancia, por supuesto geográfica, y pareciera que es ahorita, pero no es así. Vamos a tener hoy unos temas que tratemos de impulsar hoy, de trabajar. Me gusta, soy muy práctico, me gusta la aplicación de las cosas porque creo en la aplicación. Yo soy doctor en positivismo, yo soy positivista, yo creo en lo que yo hago, en lo que yo veo, no en lo que no veo. Entonces, vamos a ser más tangible en el sentido de que todo esto se trate de permear en esos conectores que nosotros necesitamos para poder diversificar ciertos elementos como toma de decisiones inteligente, optimizada, donde va a fluir esa toma de decisiones para tener un mercado identificado y darle respuesta a ese mercado desde la parte financiera, porque la parte financiera viene siendo como unos conectores, unos conductores y unos disparadores de toda la empresa, que va justamente a focalizar en la parte externa de nuestra organización. Entonces, vamos a tratar vamos a hacer primero la parte, digamos, de algo que nosotros le llamamos los bonos. Miren que cuando nosotros vamos a canalizar los mercados de capitales, son aspectos que nosotros tenemos que ir condicionando a que hay una oportunidad de negocio. Ese famoso tío, el tío que es la tasa de interés de oportunidad, el famoso tío en capital. Cuando nosotros tenemos ese tío que realmente va a darnos la posibilidad de ver situaciones que muchas veces están ocultas, para nosotros inmediatamente colocarlo en plano relieve, y esto nos permite a nosotros saber dónde vamos a invertir. Entonces vamos con los conceptos básicos de qué es invertir. Invertir es posponer un consumo presente por una expectativa de consumo futuro que seguro que debe ser superior. Entonces, invertir es no utilizar una parte de ese consumo hoy, sino que lo vamos a dejar como una expectativa. Por eso es que nosotros invertimos hoy, porque tenemos la expectativa de que vamos a tomar un diferencial más poderoso que el que tenemos hoy en día. Es ceder una capacidad de consumo actual a un tercero. Esa es una definición. Al ceder esa capacidad de consumo actual, espero una mayor recompensa. Claro, porque si no, entonces pago hoy. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta que las tasas de interés, que el dinero nominalmente siempre es el mismo valor, pero que se hace menos con el dinero mañana, se hace menos que hoy, y se va a hacer menos que ayer. Es decir, que nosotros debemos tener en cuenta que hay una trazabilidad para poder tener esa recompensa, que es la utilización de los recursos financieros en una oportunidad de negocio donde nosotros vamos a hacer la inversión. Pero para invertir hay que preservar el capital ahorrado. Cuando se habla de un capital ahorrado, es un capital que no se está usando para el consumo, sino que vamos buscando que se internalice en un aspecto de una inversión que genere su propia capacidad de retribuirse a sí mismo. Ese capital que nosotros invertimos, que estamos colocando en un proyecto de inversión, tenga su propia capacidad de retorno. Para potenciar esa capacidad futura, tenemos que generalmente ganar dinero. Es como nosotros decimos: si no ganamos dinero, no estamos invirtiendo. Y si estamos invirtiendo, ¿para qué lo hacemos si no vamos a ganar? Es decir, que suponer que vamos a invertir es disponer de ese consumo real
tener las posibilidades de posponerlo y, por supuesto, esa situación financiera tiene que ser de forma ordenada y prolija. Una palabra muy poderosa, porque nosotros tenemos que ser prolijos en el sentido de acertar rápidamente con el tiempo hoy de lo que va a pasar mañana, pero de una manera visionaria. Pues muchas veces cuando yo empezaba a trabajar como gerente en los años 80, me decían a mí los líderes de ese momento que comenzaba un nuevo mundo, porque el mundo realmente para mí cambia en los años 80, principios del 79-80, donde yo empiezo a trabajar en 78, pero yo digo que me decían a mí, mire Cantillo, si usted toma decisiones inteligentes, usted ya es gerente. Es decir, que hoy en día no podemos pensar como ellos pensaban antes, porque nunca fue así, simplemente que en el momento estaba condicionado porque no había globalización, porque no había internacionalización, porque solamente había mercados segmentados, porque existían mercados muy locales, muy regionales, que solamente miraban, como uno dice, miraban solamente para el ombligo. Hoy en día no puedes mirar para el ombligo. La empresa que toma decisiones mirando el ombligo desaparece en el mercado porque no está viendo qué es lo que está en el entorno y que tiene una forma intuitiva que tomar decisiones. Entonces, la parte intuitiva, digamos que para nosotros los directores de empresa y los gerentes de empresa era algo como que estaba ya en el interno, en la parte inconsciente, un poco más subconsciente que tiene el ser humano dentro del cerebro, que le está diciendo que hay algo que puede manejarse de una manera. O puedes capacitar, o puedes invertir, o puedes hacer cambios, o puedes optimizar, o puedes obtener un bienestar, una calidad de vida, utilizando, en definitiva, esa intuición. Pero esa intuición no la tiene todo el mundo, sino que hay que desarrollarla. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones no como el bombero de los 70, sino como el gran visionario que tenemos que ser en el siglo XXI. ¿De dónde surge? Hay un concepto que es justamente todo mercado tiene un riesgo. Invertir a un tercero en la capacidad presente puede suceder que perdamos el dinero, que perdamos la inversión y supone que vamos a tener un factor de riesgo que se puede activar en cualquier momento. El riesgo es no recuperar digamos, esa capacidad o esa inversión que se ha hecho. Esos riesgos que nosotros no vamos a obtener una recompensa y haciendo la inversión hoy y que puede ser a plazo, pero que no lo vamos a lograr porque nosotros siempre vamos a vivir en incertidumbre. La incertidumbre tiene que ver en no conocimiento, en no conocer. Es que no conocemos, pero sí podemos hacer lo siguiente, que es tener un poco de identificación los procesos de los conectores y de los factores que intervienen en los procesos de esta, digamos, de esta inversión para que se vaya minimizando el riesgo, que eso es lo que nosotros estamos buscando, que ese rendimiento que nosotros estamos buscando tenga, digamos, el logro óptimamente dentro de ese sector o esa área que no estamos conociendo. Ese grado de incertidumbre también puede limitar muchas veces los resultados que nosotros queremos. ¿Cómo nosotros le vamos a permear el mercado? Haciendo la inversión de esa medida de riesgo que tiene el mercado, es lo que se le llama la medida de riesgo, que es un ex ante y un ex posterior. Es decir, hay uno antes que determina la amplitud del abanico de resultados posibles de una inversión. ¿De dónde yo voy a hacer la inversión? Yo le tengo un ejercicio, espero que tengamos la posibilidad de hacerlo con una anualidad de constante vencida que nosotros hacemos hoy en matemática financiera, en ingeniería económica, para los ingenieros, que le doy clase también a los ingenieros industriales en la parte de ingeniería económica, que es la matemática financiera para nosotros, pero que realmente nos va a dar la posibilidad de saber dónde voy a invertir, cuál es el retorno de la inversión, cuáles son las tasas de interés, esos costos financieros que van a hacer que yo tenga la posibilidad de ir a un factor de riesgo o voy a minimizar el riesgo. Entonces, el ex-post lo determina la variabilidad de qué es lo que sucedió teniendo en cuenta el tiempo de esa inversión. Es decir, un antes y un después. Pero ojo, que nosotros tenemos que ir analizando de qué manera lo vamos a hacer y cómo nosotros lo vamos a hacer de una manera de rendimientos periódicos, como ya lo vamos a ver dentro del contexto del ejemplo, del concepto que vamos a trabajar, que es la anualidad. Entonces, esos rendimientos tienen que ser periódicos y que en la medida que nosotros vamos obteniendo un riesgo, vamos a obtener una inversión. La persona que más arriesga es la persona
¿verdad? Que va a tener mayores rentabilidad, porque el éxito está en obtener justamente digamos, los factores identificados del riesgo, pero que el riesgo lo vamos a tener es porque lo invertimos y vamos a obtener rápidamente unos recursos como una remuneración ese capital. Yo recuerdo que en los años 80 existían unos bancos en Venezuela, en Caracas, donde había una disputa rápidamente, una competencia, quién daba las mejores tasas de interés. Ojo con eso. Entonces, los bancos más representativos, donde yo comencé a trabajar a los 15 años en un banco, Banco Unión, era el primer banco del país. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Mirábamos que habían otros bancos, otras instituciones financieras, que daban mayores intereses que el banco más fuerte del país. Entonces yo decía, pero ¿de qué manera lo van a lograr ellos? Para poder obtener, digamos, recursos, captar de la masa de la ciudadanía, ahorros, utilizaban un mecanismo que era peligroso y que fue peligroso después, porque realmente es peligroso. Vamos a suponer, la masa de instituciones financieras en el país tiene tasas más o menos, estoy hablando de la tasa pasiva, es decir, de la tasa que el banco le paga a los ahorradores, porque después capta ese dinero de la ciudadanía, de los ahorradores, de los cuentas correntistas, y los coloca en otra institución. Es decir, ellos captan y le reciben dinero de quien los tiene y los pone en manos de quien no los tiene. Empresas que van creciendo, empresas que necesitan comprar bienes de capital, empresas que necesitan recursos financieros, van compitiendo en un mercado y lo están obligando a crecer, pero necesita inversión. Para poder invertir, tenemos que tener un mercado ya focalizado y que está presionando el crecimiento. Entonces, ¿qué hace el banco como intermediadora, una fiduciaria? ¿Qué hace? Le cede el dinero que el ahorrador le dio y se lo coloca a la empresa en calidad de préstamo, es decir, tasa activa. Le cobra el 35-36% y el banco le paga al dueño del dinero, le paga el 8, el 9, el 10. O sea, pero entonces, cuando no le pagaba el 9, estos bancos, recuerdo muchísimo, ese banco pagaba hasta el 16%, el 25%. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿De dónde saca ese dinero? ¿De dónde? ¿Qué están haciendo? Hay una economía superflua allí de ilegalidad. ¿Qué hay? ¿Cuál es el conector? ¿Cuál es la interrogante? Entonces, ¿qué pasó? El sistema financiero se cayó porque esa situación que acabo de hacer como un gráfico, que el banco lo que hace es una intermediación entre el ahorrador que le trae el dinero y ese dinero el banco lo coloca a empresas que van a obtener un préstamo y le cobra una brecha que se llama el FIT. Esta brecha se llama el FIT financiero. Es decir, que nosotros tenemos allí tasa activa y tasa pasiva. Esas son las dos tasas que se manejan. Por eso, desde allí nosotros tenemos que buscar la mejor inversión para, digamos, minimizar toda esa posibilidad de esa masa que nosotros tenemos de recursos y cuál es la alternativa que nosotros, bueno, nos está seduciendo. De pronto, anoche yo estaba hablando en gerencia financiera del octavo semestre, estaba hablando de cómo nosotros los accionistas, dentro de este valor económico agregado que se llama EVA, espero que lo hayan visto, porque eso es fundamental, saber que nosotros no nos vamos a quedar con estados financieros que contabilidad. A mí me ponía el gerente de contabilidad, me colocaba todos los estados financieros en mi escritorio y yo le llamaba, ven acá Richard, vamos a desmenuzar esto aquí, venga. En los años 80, le dice, venga acá, siéntese aquí, vamos a ver esto. No había computadores, no había internet, no existían teléfonos celulares, no existía nada de eso. Entonces, venga acá, vamos a ver. Y comenzábamos nosotros a buscar cuál es la alternativa de minimizar todos esos factores que están haciendo que la empresa vaya perdiendo competitividad. Porque, ojo, la empresa que tenga una carga que se vuelva muy pesada no se mueve fácilmente. Es decir, estamos buscando empresas flexibles que se muevan rápido al cambio. Y como una empresa que tiene mucho costo, que tiene mucho gasto y que tiene pocos ingresos, o que los ingresos no están en consonancia con esos egresos, costos y gastos, tiene problemas. Y esos problemas van a hacer que vaya desapareciendo la posibilidad de seguir seduciendo al mercado de influencia.
porque entonces allí es donde comienza a tener los problemas. La seducción consiste en ser compensado de la expectativa de un rendimiento de un dinero, de unos recursos que nosotros tenemos como inversiones y que siempre va a haber un riesgo. Por supuesto que sí, lo decíamos anteriormente con el banco. El banco colocaba 25% de interés y el otro banco, todo el sistema financiero lo colocaba en 12, 14, 16, que más o menos era más la tasa pasiva que el banco generaba y no había tanto problema. El problema está en que de dónde va a sacar. Aquí pasó algo así como las pirámides que nosotros conocíamos en Colombia a distancia, porque estamos siempre enterados de lo que sucedía, pero eso lo que hace es que ¿de dónde vas a sacar los recursos? Si tú tienes 100 y le vas a dar 400 a otra persona porque te dejó 100, ¿de dónde sacaste los 300? Porque esa remuneración no es de negocio lícito, porque eso da el 300, 400% y no puede ser. ¿Qué negocio te da eso? Solamente que sea negocio ilícito. Ahora, hay una variedad de resultados que nosotros podemos generar como una repetición de lo sucedido en la inversión anterior. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que en los negocios siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje me tiene que dar a mí la posibilidad de ir mejorando los procesos. ¿De qué proceso estoy hablando? De los procesos de la inversión. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí claro, ojo con esto, si yo tengo claro aquí que yo voy a invertir y eso es un factor de riesgo y que hay que ser muy cuidadoso y porque existe no solamente esa variable, porque yo invierto aquí un costo de oportunidad que se llama eso y yo dejo de invertir en otra parte porque ya invertí aquí. O sea que ahí hay que jugar muchísimas veces con ciertos conectores más racionales, no son emocionales. Aquí en finanzas no puede haber emoción. Emociones hay en otra área de la empresa. Y entonces nosotros tenemos que hacer que las inversiones logren digamos, los propósitos, los objetivos, por la cual nosotros tenemos que ir a ese mercado generalmente con un riesgo altísimo de incertidumbre, porque nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero por supuesto que el presupuesto, que la planificación, que la visión, que la intuición va a permitir que nosotros tengamos algo de decisión que podamos, digamos, minimizar ese riesgo. ¿Hay alternativas? Sí, hay alternativas para todo. Hay empresas personas que quieren invertir o empresas que quieren invertir en un sector, invierten en otro. Lo que tiene que haber es en ese abanico que decía anteriormente, cuál es la posibilidad para poder tener ese activo, esa tasa de interés, de oportunidad y cómo nosotros vamos a generar la TIR, que es la tasa de retorno de la inversión que nosotros estamos haciendo. Y que tengamos en cualquier momento también la posibilidad de aceptar que vamos a perder. El que invierte tiene necesariamente que saber que puede perder. No hay nada que hacer. Lo importante es, oye, sí, que tengamos un excedente, pero no queremos ganar y no podemos ganar todo, pero tampoco debemos perder todo. Entonces, el único requisito que se tiene es la disciplina, pero ojo, la disciplina no es llegar temprano y ser temprano. No, la disciplina es tener un orden, tener una perspectiva, tener la conciencia en el hoy, para poder tomar las decisiones del mañana, tenemos que tener conciencia de hoy. Entonces, esos signos me van a permitir a mí seguir en el proceso que van a condicionar empíricamente. Sí, porque no estamos hablando de algo científico que nosotros podemos demostrar, digamos, no lo estamos demostrando con estudios, como nosotros lo hacemos como investigadores, sino que simplemente lo estamos haciendo de una manera subjetiva, porque hay una intuición, porque nosotros tenemos un pálpito, porque tenemos una posibilidad, porque tenemos, digamos, datos que nos pueden permitir tomar la decisión que nos permita a nosotros tener la posibilidad de seguir en este proceso de inversión. Hay un elemento que es poderoso y que son los bonos, que es justamente allí donde vamos a comenzar a trabajar. Los bonos, vamos a ver cómo nosotros canalizamos este concepto. Ojo con eso. Los bonos son forma de instrumentar un préstamo. No son más que una forma de instrumentar un préstamo. Las empresas necesitan dinero, el gobierno necesita recursos, lo instrumentalizan mediante emisiones de cheques, de bonos. Y estos bonos permiten que como emisor
tenga que pagar para poder tener rápidamente del mercado recursos, y ese recurso va a ser que financie su propio proyecto interno. Voy a colocar un ejemplo. Vamos a suponer que una empresa está creciendo, no quiere hacer préstamos porque, bueno, por cualquier política que esté direccionando la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la empresa toma la decisión de vender acciones. Un elemento de buscar capital, de verdad, un capital, es colocándolo anónimamente, es decir, sociedad anónima, capital anónima, que nosotros tenemos que ir instrumentalizando porque queremos unos recursos. Ok, queremos unos recursos porque necesitamos ampliar la planta, porque necesitamos comprar bienes de capital, porque necesitamos comprar infraestructura, porque necesitamos permear un poco más la parte tecnológica digital, porque necesitamos ampliar el galpón, el local, el edificio, las oficinas. Y no necesitamos dinero, y es mucho dinero. Los recursos hay que invertirlos en la medida en que ella vaya dando su propia capacidad de retorno, la tasa interna de retorno. Ahora, ¿qué es lo que hace la empresa? Coloca en venta esas acciones, tiene recursos. Ahora, si es el gobierno, como el gobierno se endeuda con dinero futuro porque no los tiene, entonces, ¿qué hace? Bueno, ok, vamos a suponer que el gobierno colombiano en estos momentos necesita dinero, de hecho que sí lo necesita, pero vamos a hacer, coloca a bonos públicos, y entonces entramos nosotros a competir y a comprar y cuando yo le estoy comprando al gobierno un bono, por ejemplo, entra un sorteo. ¿Quiénes son los que van a tener la posibilidad de retorno a medida de que se vaya generando ese sorteo? Porque es como un sorteo. Ahora, ese bono lo que busca es que el gobierno tome dinero prestado. Es como un préstamo, como un anticipo que él está recibiendo y tiene que ir pagando. Pero ahora, ¿cómo hace el gobierno con ese dinero? ¿Qué es lo que va a hacer con el dinero? Pues los bienes que utiliza para la función social. Eso lo va a utilizar para ir directamente a cumplir con esa función social que debe estar haciendo el gobierno. No voy a hablar mal del gobierno ni bien, simplemente lo que quiero es que se entienda que eso tiene que ir a los recursos que nosotros estamos haciendo, porque al final va a redundar en todo el factor económico, macroeconómico del país. Es decir, que si nosotros no compramos, digamos, el bono público, podemos tener la posibilidad también de ir a comprar acciones, por ejemplo, como lo hizo hace unos años Ecopetrol, que también hay algunas personas que invirtieron allí y bueno, están en el va y ven. Ahorita en estos momentos pues tienen una posibilidad de riesgo porque se ha paralizado, por supuesto, las inversiones que hay que hacer en exploración, en explotación, en distribución, en comercialización, en venta, mejor dicho, toda la cadena de trazabilidad que existe dentro del sector de hidrocarburos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos emisores, eso es que hacen que se comprometan, por supuesto, con unos recursos que están recibiendo, tienen que devolver a los inversores, al que compró la inversión, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? El capital más los intereses según un cronograma predeterminado por el gobierno o por la empresa que quiera y que lo hace. El mercado de capital se mueve, con personas que tienen dinero, que tienen recursos financieros hoy, pero que los tienen que colocar en la medida de lo posible en el tiempo, porque el dinero tiene su valor en el tiempo, no en lo nominal. Un billete de 50,000 siempre ha sido 50,000, compras menos, pierdes poder adquisitivo, no puedes tener posibilidades, hay una depreciación, pues nosotros tenemos que utilizar entonces la remuneración de ese capital, que se llama intereses, porque estamos usando un capital, un dinero, unos recursos financieros que no es nuestro. Y entonces la empresa lo hace de esa manera. Pero debe tener también un cronograma. Y ese cronograma lo tiene que condicionar con una emisión de sorteo, porque los bonos se hacen de esa manera. Entonces, aquí tenemos condiciones de emisión. Ojo con eso. La empresa privada o el Estado, en este caso, la administración pública. Todo bono se emite de acuerdo a ciertas condiciones específicas. Tiene un plazo. Debe tener un tiempo determinado. Son cupones que se van numerando
porque hay personas o hay instituciones que hacen sus inversiones y esperan también en cualquier momento ser, digamos, beneficiarios de esta recuperación de su dinero, de su capital, más los intereses, porque ellos le cedieron a la empresa o al Estado ese capital que era de ellos. Y por supuesto, cada vez que nosotros entreguemos dinero, capital, recursos financieros, pues debe haber una devolución de esa remuneración del capital que se llama intereses. Para nosotros en finanzas, como estamos viendo, se llama cargo financiero, que es totalmente muy complejo también cuando nosotros, como decíamos ahorita, el valor económico agregado en el EVA, no el EVA ese que ustedes tienen ahorita aquí, sino el valor económico agregado, ese EVA financiero va a hacer que nosotros nos demos cuenta cuál es la radiografía, cuál es la salud financiera de la empresa. Y por supuesto, vamos a tener también en cuenta de qué, digamos, cuál es el tipo de moneda que vamos a emitir o que se están emitiendo esos famosos bonos. Ya vamos a hacer un ejercicio que tenemos aquí, que ya les montamos, que es justamente con una de las grandes empresas que existía antes, que es Pilsen Unión, una empresa que emitía bonos permanentemente y que buscaba dinero de la población, de la ciudadanía, para enriquecer sus plantas, para enriquecer sus bienes de capitales, sus edificios, su infraestructura, y por supuesto lo hacía, como decíamos anteriormente, con esa emisión de sorteo. Entonces, ¿cómo se devuelve esos bonos? Se devuelven con capital más los intereses. No se les olvide. Ahora, hay que tener en cuenta, y por eso es que hay que tener claro cuando uno habla de esto, de las amortizaciones. Si no tenemos claridad en las amortizaciones, que nosotros la vemos en matemática financiera, que ahí es donde nosotros tenemos que afianzar rápidamente de qué manera vamos a trabajar las amortizaciones, desde las depreciaciones, desde las, digamos, desde los intereses que nosotros tenemos como anualidad. Anoche justamente estamos trabajando anualidad. Anualidad quiere decir que nosotros vamos a tener una responsabilidad de cuota, donde esa cuota tiene incluido capital más interés y hay que segregarlo, y por eso es que hay que hacer la tabla de amortización una vez nosotros hemos determinado cuál es la anualidad. Ojo con eso. La anualidad no tiene nada que ver con el año, como decía yo. No es año, puede ser diario. Una anualidad puede ser bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, bianual, o sea, dependiendo. Y hay unas anualidades que nosotros vamos amortizando dependiendo también del tiempo. Hay 3 tiempos que son determinantes en la anualidad de estas amortizaciones para ver el capital más los intereses, que es la vencida, las constantes que son anticipadas y por supuesto las diferidas. Por ejemplo, coloco el ejemplo aquí de cómo puede ser una anualidad anticipada. Pues la anticipada es cuando, por ejemplo, a mí el dueño del apartamento donde yo vivo me dice: Orlando, usted tiene que pagar el arriendo 5 días antes de consumo, es decir, antes que lo viva. Chévere, eso es una anualidad vencida, anticipada, esa anticipada, constante. No siempre voy a pagar 1 millón, 1 millón, 1 millón, o 2 millones, 2 millones y medio, o 3 millones, 3 millones. Ahí está capital más intereses en el evento del ejemplo, nada más para asimilarlo. Y si es vencida, bueno, usufructo, gozo, vivo todo el mes y lo pago después al final. Eso es una constante vencida. Eso tiene sus connotaciones porque estoy trabajando con el dinero que realmente es de él o es mío, ¿sí? O sea, yo tengo que ver allí la parte de cómo nosotros lo podemos manejar. Ahora, el cálculo de los intereses, porque hay que tener en cuenta, ojo con eso, que existe una normatividad. ¿Cuál es la normatividad? Que existe base legal para todo, para absolutamente todo. La emisión de un bono puede contemplar diferentes formas de calcularlo, pero debe tenerlo específicamente ya determinado, porque eso hay que hacer, digamos, el diseño con anterioridad para tenerlo claro. El cupón de interés fijo, el cupón de interés variable en función de ciertos parámetros que se dan en la negociación, ¿sí? Y los cupones de intereses diferenciados. Mire que estamos hablando del bono que, bueno, digamos que es un instrumento de deuda. Claro, el que emite un bono se está endeudando porque está recibiendo dinero de alguien y entonces va a utilizarlo para inmediatamente rentabilizarlo, pero en el tiempo. Es decir, y ese preestablecido, es decir, hacerlo con anterioridad, ¿sí?
¿Que hay un riesgo de invertir en un bono? Bueno, ahí existe un riesgo que se llama default. Default es no poder pagar en un momento determinado por una inconsistencia de que lo emitió. ¿Hay un riesgo de tipo de cambio? Sí, sí, porque nosotros no sabemos que macroeconómicamente o en un mundo tan disperso, tan convulsionado, con tanta incertidumbre, no sabemos que el capital es cobarde, el capital huye de donde no hay inestabilidad, donde no hay seguridad jurídica. Entonces, el riesgo de liquidez también es una parte que afecta. La inflación como factor macroeconómico sí afecta completamente también toda esa posibilidad de hacer la inversión que yo quiera, sea en bono o en cualquier otro instrumento que yo quiera para poderse, digamos, manejar las variables digamos, de los recursos que yo quiero tener y que yo quiero ganar, porque yo debo tener, digamos, los recursos para poder invertirlo, no hay otra cosa. Entonces, un bono es un conjunto de cupones, así como se habla. Cada cupón es como un plazo fijo, ¿verdad? Y tiene un set de plazo fijo. Es decir, el set es que va haciéndose un cronograma con unos plazos, ¿sí? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos $100 en marzo, 50%, 150 el que tiene marcado, digamos, en la serie, porque son series, es como una rifa, pues, que tienen numeración que está preestablecido y entonces se va haciendo un balotaje y lo entrega, para entenderlo de esa manera, ¿sí? Porque el sistema financiero se maneja definitivamente con una variable que tiene que ver no tanto con la parte, ahorita en este momento, no tanto con la parte interna, sino que también hay una combinación de la parte externa, porque dependemos también de un mercado global amplificado que también está condicionando ciertas decisiones internas, ¿sí? El valor presente del monto al vencimiento, descontando la tasa de interés y ese precio de plazo fijo. Ya lo vamos a hacer con un ejercicio. Y la tasa de cambio ya la vamos a ver dentro del principio que nosotros tenemos aquí, que es el ejercicio que vamos a hacer. Miren ustedes, aquí tenemos un ejercicio. A ver, voy a preguntarle a los compañeros, voy corriendo porque como entramos muy tarde, entonces quiero que tengamos aquí los compañeros. A ver, ¿me están escuchando? A ver, quiero hacerlo la mayor posibilidad de información porque vamos a comenzar a trabajar ahorita. ¿Me están escuchando? ¿Cómo vamos? ¿Hay preguntas? Bien, profe, sí se escucha. ¿Hay preguntas? ¿Se entiende el tema? A ver, necesitamos que estén todos porque vamos a trabajar aquí, vamos a hacerlo, vamos a ver. Sabemos que cuando las empresas tienen proyectos a largo plazo, debe invertir necesariamente en dos operaciones financieras. Emite acciones, como decía, vende acciones o emite bonos. Dígalo, dígalo. Profe, una pregunta. Sí, señor. Con el corte de presupuesto del Estado, ¿se ven afectadas las empresas? Bueno, recuerda que ese es un factor macroeconómico, sí se afecta, todo se afecta. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si hay un recorte de presupuesto? Ojo, si hay recorte de presupuesto hay que ver cuál es el origen y por qué. Porque hay algunos, digamos, algunas partidas que van a ser afectadas. Por ejemplo, a salud se les recorta, a deporte se les recorta. Entonces, por supuesto, los que están dentro de esa área van a ser afectados. ¿Sí? En vez de tener 50 personas, ahora van a tener 10. Es decir, todo se afecta. Entonces, si yo afecto, si yo estoy aquí, por ejemplo, en educación, estoy hablando de la educación pública, hay un recorte de educación, me sacan a mí porque había 5 profesores, ahora se quedan 2, hay 3 que quedan. ¿Quién afecto yo? Al señor de la esquina en la tienda, que me fiaba, me daba crédito. Ya él también afecta a quién, a su proveedor, porque ya la masa de clientes va disminuyendo la adquisición. ¿Quién es el afectado? La tienda. ¿Quién afecta? A quien la tienda le compra, es decir, sus proveedores. Y el proveedor, así sucesivamente, todo el aparato económico
se paraliza. ¿Sí se entiende esa parte? O sea, mire usted toda la amplificación que tiene, por eso es que hay causalidades, causa y efecto dentro de todo el contexto que nosotros estamos hablando. ¿Sí se entendió esa parte? Sí se afecta todo. A ver, compañero, que me está haciendo la pregunta. Ok, profe, sí, ya está claro. Tiempo feo se aproxima. Sí, y sobre todo hay algo que no han visto. La fuga de capitales es inmensa. Yo voy a una empresa, no voy a mencionar su nombre, que es primera en este país. Yo asesoro a esa empresa y le hago las planificaciones, las formaciones de todo su capital humano. Y me han dicho, doctor Orlando, usted tiene esto planificado, pues recórtelo al 60%. Es decir, si iba a capacitar a 1000, ahora no vas a capacitar a 1000. Vas ahora a capacitar solamente 400. Es decir, que la empresa se ve afectada con todos estos elementos que nosotros estamos viendo como las variables macroeconómicas. Tenemos un problema grande. Colombia está en estos momentos en un estado de shock económico por la inseguridad jurídica. El capital necesita seguridad. Si no tiene seguridad, el capital huye. Si yo veo que viene un río por allí, yo tengo mi casa aquí, yo salgo corriendo. Eso es el capital. Cuando ve que algo viene así, agarra su capital y se va. Seguro, agarra la pelota de fútbol. Si tú ves que se va a caer todo eso, tú agarras tu pelota y te vas. Igualito se hace con el capital. El capital es lo más cobarde. Yo siempre he dicho, lo más cobarde que hay es el capital. Huye cuando ve inseguridad, incertidumbre. Bueno, ahí estamos viviendo en incertidumbre. Estamos viviendo en una convulsión tremenda. No estoy hablando de la parte simplemente política, sino que afecta completamente lo económico, la salud de la gente, el estado de ánimo. Ustedes no vieron el estadio anoche donde estábamos en Junior, en Medellín. Eso todo se ve afectado, un país convulsionado completamente. Pero entonces, todo se ve afectado. Ojo, es integral, todo. Los bonos se clasifican como activos financieros de rentabilidad fija, que son documentos que se emiten a largo plazo para financiar algunos proyectos de gran importancia. Estoy haciendo una síntesis para ir al ejercicio. Los bonos, una vez emitidos, se colocan en el mercado por intermedio de una entidad financiera llamada fideicomisario. La fiducia es una institución que capta recursos y los administra. Así como, por ejemplo, una administradora de fondos de pensiones administra la cesantía de las personas cuando se va definitivamente, que se extingue el contrato de trabajo de la persona, de este trabajador, pues el fondo de cesantía le entrega su cesantía. Pero mientras está manejándolo, él está capitalizando, está invirtiendo, está movilizando rápidamente la economía. O sea, la economía es algo extraordinario, es algo que no tiene 1 más 1 es 2. Aquí las cosas son bastante relativas, no son absolutas, son bastante relativas. Entonces, las emisiones de los bonos se van manteniendo entre las relaciones que existen en la parte financiera y, por supuesto, quién lo emite y quién lo compra o quién se toma la responsabilidad de adquirirlo. El tenedor de un bono es un inversionista, claro, porque si yo compro un bono, a mí me dan el bono, yo espero, yo di plata, me dan el bono y yo tengo que esperar ¿por qué yo compro el bono? Porque me van a pagar unos rendimientos. ¿Y cómo hacemos los rendimientos? Intereses. ¿Y qué para mí? Ingresos financieros. Entonces, el valor nominal, que es el valor del documento, la fecha de emisión, tiene una fecha de emisión del documento, la fecha de rendición, es decir, cuando tiene que ser ejecutado el documento, la tasa nominal anual de interés, que ya lo vamos a ver, el periodo de pago de los intereses, cuando hay que pagar los intereses, porque si es a futuro, pues tiene que haber honrar permanentemente en cuotas esos intereses. Y la firma de la redención de todos los bonos que nosotros vayamos a hacer. Es decir, el bono se hace de una manera que trabaja de la misma manera como trabajamos un ejercicio de interés simple, pero amplificado con capital más interés. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quiero es que ustedes vayan focalizando realmente
el compacto de la inversión que nosotros vamos a hacer y que el mercado, tanto interno como externo, nos va a condicionar. Eso es. Entonces, quiero hacer, a ver cómo vamos nosotros aquí. No estoy haciendo un monólogo hoy porque estamos bastante colgados con el tiempo. Mi amigo Elkin, ¿cómo estamos, Elkin? A ver, Elkin. Señor Elkin, quería preguntarle también, ya todos revisaron sus notas. A ver, ¿hay alguien que no tenga notas aquí? Porque nos van a cerrar el SINU, y después nos va a complicar la vida. Y yo no me complico la vida, yo hago las cosas rápidamente. A ver, le pregunto a los compañeros, ¿todos tienen notas? A ver, ¿todos tienen notas? Sus notas, su primera y segunda nota. Todo. ¿Hay alguien que esté inconforme con la nota? Profesor, yo estoy revisando, estoy calificando al profesor para revisar. ¿Cómo tú has revisado hasta ahora y si eso lo tienes ya de hace 10 días? Sí, pero como estaba haciendo los demás trabajos, he tenido demasiados trabajos. No, y como claro. no, igual no iba a tener nota todavía porque yo estaba atrasada con todos los trabajos, de todas las materias. Okay. Ah, bueno, Linda, es que tú, Linda, tú entraste apenas, llevas tu segunda clase, recuerdo. Profesor, sí. Buenas noches, Elkin. Sí tengo las notas, profe. Elkin, ¿todo está bien? Sí, señor, sí tengo las notas, gracias. Ok, perfecto, chévere. Entonces, bueno, ahí me dice. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo. Ya sabemos, y esto es para ir, digamos, materializando lo que nosotros vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana vamos a calcular todos estos intereses y todo esto. Y la 10ª semana hacemos, bueno, es la semana del corte, el segundo corte, y después entramos a lo que son las tasas de interés, del régimen de cambio. Y quiero que por favor vayamos materializando con nuestro cerebro, ir amplificando un poco ese metamodelo lógico de pensamiento que tenemos, de que existe una paridad cambiaria, que existe una tasa de cambio, que existe unos regímenes que van siendo, digamos, condicionantes para que la economía se maneje de una manera como vaya, pues puede ser negativa o positiva dependiendo de los resultados que nosotros vayamos observando esas variables. Estados Unidos, por ejemplo, ya sabemos que su moneda fuerte es el dólar. El Reino Unido ya sabemos que es la libra esterlina. Entonces se representa con esto, con GBP. China, que es el yuan, se maneja de esa manera, con el CNY. La eurozona, que es el euro, que son los 27 países que están agrupados dentro de la economía global en Europa. Japón, que es el yen, se representa con JPY. Filipinas, que es el peso filipino, que es PHP. Suiza, que tiene el franco suizo, que es la CHF. Y muchísimas otras monedas, como el dólar canadiense, como el franco francés. Es decir, tenemos simplemente para ir, digamos, asimilando las monedas que nosotros vamos a ir trabajando, porque vamos a trabajar el sol de Perú, el peso el peso uruguayo también, el peso chileno. Tenemos allí, bueno, el único país del mundo que no tiene moneda es Venezuela, que no existe moneda, sino el dólar. No estoy hablando moneda nacional. Ecuador también maneja el dólar. Estábamos revisando en estos días que la moneda peruana, el sol, es más fuerte que el peso colombiano. Es decir, estamos frente a una economía que se va a ir decreciendo, desmejorando en la medida en que nos pongamos de acuerdo con la seguridad jurídica, porque eso es lo que hace que el capital comience a correr. Vamos a jugar un rato con esto, tipo de cambio, para ir buscando el conector para trabajar esas tasas y esas variables del mercado, que es prácticamente la rentabilización de las operaciones que nosotros hacemos. La pregunta número 1, ojo con esto, porque vamos a responder eso. El tipo de cambio puede bajar siempre que una condición,
El tipo de cambio puede bajar siempre que disminuya el valor de nuestras exportaciones. Ojo con eso. Aumenta el volumen de importaciones, la B. La C, aumenta las actividades del narcotráfico. D, que el Banco Central compre dólares. Y la E, el dólar sea escaso. ¿Cuál sería para ustedes la respuesta aproximada? Porque son variables económicas y generalmente no se maneja la estandarización, sino que es muy variable todas las afectaciones que se presentan en la economía o en el sector macroeconómico del país. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí? A ver, compañeros, para jugar un rato aquí con ese para ir manejando. A ver, compañeros. A ver. Profe, yo opino que la D. La D. Opino que la D. La D de dedo. Sí, yo opino igual, profe. ¿Tú cuál opinas? La D de dedo. Sí, señor. Yo opino que la B. La B de bebé. Ok, miren lo siguiente. Si yo digo... Ajá, di. Está bien, dilo. Ajá. Dígamelo. Profe, la E. Yo digo que la E. La E de enano. La D de entusiasmo. Ok, miren lo siguiente. Si yo digo que el dólar sea escaso, digamos que el tipo de cambio puede bajar siempre que, si el dólar sea escaso, ¿qué pasa con el dólar? Si el dólar es escaso y necesitamos, digamos, comprar bienes de capital fuera del territorio nacional, porque estamos en un mercado global, ¿qué pasa con el dólar? ¿Baja o sube? Cuando hay escasez, ¿qué pasa? Profe, sube, ¿no? Sube el ¿Sube o dólar. no? El dólar. Claro. Exacto, pero no es que el dólar sube, es que necesitamos más dinero para comprar el mismo dólar. O sea, hay una depreciación de nuestra moneda, ¿sí o no? Así es. Profe, oiga, profe, pero o sea, en esa parte hay un desequilibrio entonces por parte pues, de nosotros. La escasez del dólar también, bueno, un problema también para con nosotros, ¿cierto? Sí, pero recuerda, Davis. Sí, señor, profe, apenas acabé de entrar, entonces quiero conectarme a la clase. Oye, te perdiste lo que explicaba ahorita de los bonos y todo eso. Bueno, tú ves la grabación después. A ver, sí, saludos, David. Hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, que no hay una sola variable estándar, lo decía hace rato, para poder determinar cuál es el uso del tipo del cambio y cuáles son las variables tanto en ascenso como en descenso, sino que hoy tenemos que ver absolutamente todos los sistemas, todo el sistema económico, macroeconómico que se ve afectado con un movimiento financiero porque estamos en un mercado global. De pronto antes manejamos la parte del, digamos, del encierro en que vivíamos cada país, que cada uno podía manejar las variables y no dependían tanto del entorno. Pero hoy en día el entorno es uno solo, el mundo. Entonces, ahí es donde nosotros, miren ustedes que si por allá alguien, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, todos estos países que tienen, digamos, de alguna manera la incidencia en estos países tercermundistas, que nosotros somos afectados por cualquier cosa, por una gripita que ellos tengan, pues nosotros comenzamos a toser también. Es decir, que es complejo todo esto, pero lo que tú dices es cierto dependiendo de la variable que nosotros vayamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, la aproximación, yo dije no es la verdadera, porque la verdad no existe. Ahora, la verdadera o la aproximación para nosotros aquí sería, hombre, el tipo de cambio puede bajar siempre que, oye, ¿cuándo baja el tipo de cambio? Cuando hay mucho dinero, cuando hay poco dinero, cuando hay mucho circulante en el mercado o hay poco circulante de dinero o de moneda en el mercado. Cuando hay poco. Cuando hay mucho, ¿verdad?
Sí, profe, cuando Exactamente. Bueno, entonces, ¿cuál de todas ahí aumenta en una forma desproporcionada, una forma que este país siempre lo ha soportado desde los años 80, una economía que es, digamos, paralela? ¿Cuál sería? Digamos que allí baja significativamente, o el dólar siempre está estable. Lo que baja y sube es nuestro peso, nuestra moneda, nuestra unidad monetaria. Ahora, ¿cuándo aumenta las actividades de narcotráfico? Colombia, estoy hablando específicamente Colombia, Perú, Venezuela en estos momentos. Es decir, que hace que esa economía ilegal trate de hacer la importación de los dólares y lo masifiquen aquí, lo permea absolutamente, lo masifique aquí en el país, haciendo de bienes y capital, pero de una manera que no viene por el proceso productivo normal. Entonces ahí se afecta, pero se va a afectar, por supuesto, es que va a tumbar absolutamente la tasa que nosotros tengamos en el momento, porque hay muchos dólares, por supuesto, si hay mucho, pues generalmente, ¿qué pasa cuando hay mucho mango? Los mangos no cuestan nada. Comparación de cuando no existe, entonces se complica porque el mango ahorita, usted lo vende, el aguacate, todo eso son bienes de consumo que realmente se manejan de una manera muy gráfica para entender esto. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando en esta sede de casa aumenta las actividades de narcotráfico, Colombia va a tener ese tipo de cambio que puede bajar siempre porque generalmente la economía tiene su parte superflua y, digamos, subterránea, donde se está movilizando en forma ilegal. Pero al menos, ¿qué es lo que pasa? Que hay que blanquearlo, que hay que nacionalizarlo, porque tú importas algo y lo tienes que nacionalizar. Yo traigo mercancía, container de Japón, nacionalizo la mercancía, pago los impuestos, pago los aranceles, pago todo lo que tiene que ver con la nacionalización del producto y yo lo puedo circular tranquilamente dentro del territorio nacional y es legal. Entonces, claro, aquello también cuando entra, usted lo tiene que legalizar como comprando vivienda, infraestructura, invirtiendo en negocios, etcétera, etcétera, para cuando de allí para adelante siga, entonces ya está legalmente, comillas, porque vino de un origen que no era ilícito. Entonces, esa es, ¿verdad? La C, por supuesto, genera ingreso de divisa del país. Ya con eso entra divisas, por supuesto, euros, dólares, yen, yuan, franco, todo el andamiaje que nosotros vemos aquí en territorio nacional. La segunda, si en el mercado de divisas de un país suramericano, regido por un tipo de cambio flexible, se incrementa la demanda por el dólar, entonces se generará ¿una qué? A, depreciación de moneda nacional, B, una devaluación de moneda extranjera, C, revaluación de la moneda nacional, D, depreciación de la moneda extranjera, y la E, de estático, indexación de salario a la moneda extranjera. Una indexación. Ya le voy a comentar qué es una indexación. Ajá. ¿Cuál sería la respuesta allí? profe, yo creo que es una depreciación de la moneda nacional. Tú dices que la A. Sí. Ok, ¿quién más? Vamos a ir sumando, a ver, miradas, interpretaciones, perspectivas. ¿Está bien? Si hay algo complejo en el mundo es la economía. Bueno, el ser humano, pero digamos que la economía es lo más complejo. ¿Quién más dice una cosa? Ajá. Tú dices que la A también. Sí, señor.
Ok. La A. Un país en el que rige un sistema flexible de tipo de cambio significa que este es establecido por la interacción de oferta y demanda, lo que se conviene lícitamente, es decir, por el mercado. Si el precio del dólar aumenta, entonces la moneda de un país sudamericano reduce su valor frente a la moneda de Estados Unidos, que es el dólar. Dado el sistema indicado, ocurrirá una depreciación de la moneda del país sudamericano. Ok, chévere. Vamos con la tercera. Debido a la migración de venezolanos a Perú, ojo con eso porque estamos en el mercado global, estamos hablando de Venezuela y Perú, no estamos hablando de Colombia. Hablar de Colombia sería como sindéresis simplemente, ¿verdad? Porque ya lo manejamos. Debido a la migración de los venezolanos al Perú, se incrementó la remesa de dólares hacia Venezuela. Este acontecimiento ocasiona que el tipo de cambio del sol por el dólar en Perú, A, se mantenga, B, se reduzca, C, se congele, D, se fugue y E, suba. Profe, yo diría que se reduzca. Bueno, no sé, estoy entre la B y la D. Entre la B y la D. ¿La B y la qué? Lo mismo, profe, para mí se reduce. Profe, es cierto, entre la B y la D, considero que puede ser una de esas dos. Ok. Yo considero que la fuga. Ahí. Ajá. Aunque Ahora, dice, mire cuál es la aproximación. Pareciera que hubiese una fuga. Sí. Pero mire lo que dice la E. El tipo de cambio mide el valor de una moneda en términos de otra. En nuestro caso, el dólar de los Estados Unidos de América con respecto al sol. En un régimen de flotación, oferta y demanda libre, ¿verdad? Donde se ven las variaciones dependiendo de la compra y la venta. En la pregunta nos plantea que se está enviando dinero al país de origen, es decir, las remesas. Esto quiere decir que están saliendo dólares. Por ende, se podría colegir que existe una menor cantidad de dólares haciendo que la oferta de dólares se reduzca. Y si aplicamos la ley de la demanda y oferta, el precio guarda relación inversa con la oferta y demanda, ¿sí? Directa. Entonces el precio tendrá que aumentar. Miren ustedes que yo decía, en la economía no hay verdad. Hay unos conectores donde se van entrelazando absolutamente todos los factores, ¿sí? La E. Profe, pero esto pasa porque en Venezuela también manejan el dólar, o sea, prácticamente Sí. viene siendo la misma moneda. Sí, se maneja el dólar en forma ilegal, no está formalizado porque la moneda es bolívar, aunque no existe el bolívar, porque hasta el bolívar en moneda lo eliminaron estos tipos, pero lo acabaron el país, acaban con el dólar, acaban con la moneda. Es que allá también hay hay una masa de dinero que se está manejando en el país donde no existe bolívar. El bolívar solamente es para pagar adentro los salarios. ¿Sabe cuánto es el salario mínimo en Venezuela? $4 mensuales. Trabajas 30 días para que te den $4 mensuales. Es decir, para que te den 20,000 pesos en el mes. Eso es lo que gana en Venezuela. El salario mínimo es 20,000 pesos, 5, $4. Eso es lo que hay allá. No hay bolívar, entonces ahí es dólar. Una economía que se maneja paralelamente. Es decir, todo se maneja con dólar. Un caramelo tú pagas dólar, un refresco pagas dólar, pero cuando vas a cobrar tu salario te pagan en bolívar y el bolívar, el salario mínimo son 130 bolívares, $4 son 20,000 pesos. Si alguien se quiere ir para allá me dice, yo le hago el conector allá. Entonces, para que gane los 20,000 pesos en el mes, no es que diario ni una hora, no. Es en el mes. Ok, la interacción de la oferta y la demanda en el mercado cambiario determina los niveles de A, ingreso y trabajo, B, empleo y trabajo, C, el tipo de cambio, D, la tasa de interés en inversión y la E, salario e inversión. Le estaba por decir lo siguiente. La indexación
es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en las economías de tercer mundo. La indexación significa que si la inflación, tomando una variable como la inflación, si la inflación es del 20%, el salario mínimo o el salario también aumenta 20%. Si es el 30%, se le incrementa, se indexa, por eso se llama indexación, al salario el 30%. Es decir, cuando llega esa espiral de inflación, como en Venezuela, en Argentina y en Brasil, que hubo inflación de 1 millón, de 2 millones de inflación, es decir, tú entrabas a un restaurante y tenías que pagar antes de que comieras, porque cuando salías, después de 40 minutos, 30 minutos de haber comido, tiene el precio diferente y 5 veces más de como tú entraste. Esas son las economías inflacionarias. Ahora, indexar eso sería acabar con arruinar el país. Realmente ha pasado con esa economía, como Brasil, por supuesto, ya lo dejó de hacer. Venezuela, que lo sigue haciendo, pero se está arruinado económicamente, bueno, en todos los sentidos. Y por supuesto, Argentina, que también lo paralizó un poco, pero que así lo hacía. Es decir, aquella indexación es ir a la inflación del 10, del 15, del 20 y ponerle ese mismo valor indicador y ajustarlo por inflación, así se llama ajuste por inflación, API, ajuste por inflación, y se le va adicionando, adheriendo a todo. Entonces la economía va a llegar a una inmensidad que no es conocida. ¿Cuál sería entonces la respuesta aquí en la pregunta 4? La C, profe, el tipo de cambio. La C. La C. En todo mercado se determina precio y cantidad. En el mercado cambiario se determina el precio de la divisa, es decir, el tipo de cambio. Por ejemplo, en este caso, $1 es igual a 4 soles. Yo tengo una hija ingeniera eléctrica trabajando en Arequipa, por eso es que nosotros manejamos ciertos conectores con el país y estoy atento a la economía, no solamente de Colombia, de Venezuela, por supuesto, de Venezuela, que es el país que por naturaleza pues quiero, y digamos que es lo más preponderante, cómo se maneja el sol con respecto al dólar, el dólar de peso, peso con el yuan. Ya vamos a ver todo eso en la tasa de cambio más adelante. Ok, vamos a ver. El 20 de julio de 21, el tipo de cambio sol por dólar fue de 3.5 y fue cierto. Mientras que el 20 de octubre del mismo año el dólar se cotizó en 4.22 soles por dólar. Entonces el sol se habrá depreciado en 2%, 2.2%, 12%, 20%, 22%. A ver, ¿cómo hacemos esa conversión? ¿Cómo hacemos esa relación? Para darle la respuesta, ¿no? A ver, compañero, ¿cuál es la opción? Aquí sí no es aproximada, aquí sí es porque 1 más 1 es 2, aquí no podemos hacer nada, pero en la economía no es 1 más 1 no es 2, sino 10, 20, 30. Ok. ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿El qué? 20%. El 20%, ¿verdad? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Cómo lo sacaste? A ver. Yo lo hice probando cada una, pero esa hay una fórmula, ahorita no la recuerdo. Ahí está la fórmula. Yo Tú resté, tomas. pero igual esa es la... Yo sé que hay una Ok. fórmula. Ok, ahí hay una fórmula que te estoy presentando, ¿verdad? Tú la estás viendo. Ahora, yo puedo sacarla por diferencia. Yo puedo hacer 3.5
menos 4.2 y la diferencia la divido por el año base, que es 3.5, y lo multiplico por 100 y eso me da 20, así como yo lo hago en matemática financiera. ¿Sí se explica? 3.5 menos 4.2, tengo una diferencia, la divido por la base, que es 3.5, y lo multiplico por 100 y el 20%. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ok, esa es. Si deseamos comprar la mayoría de los bienes con nuestra moneda, estoy hablando del sol, no tenemos problema en hacerlo siempre y cuando compremos en el mercado nacional. Si quisiéramos hacerlo en el mercado externo, vamos a encontrar que al no tener la misma moneda, tenemos primero que comprar la moneda extranjera. Lo que pagamos como la moneda extranjera es el tipo del cambio, claro que sí, al cambio que tengamos en el día. Eso, economía libre, maneja la oferta y la demanda, y por eso como Colombia, pues fluctúa muchísimo la tasa de interés. El precio de la moneda en ese periodo del tiempo se elevó 0,70, que es la diferencia 3.5, 4.2. ¿Sí? Entonces, para calcular la depreciación del sol en ese periodo, tendríamos que saber cuánto fue la variación porcentual respecto al precio inicial, es decir, de la base. Así tenemos que la variación es dividido por el precio inicial, 0,70, lo divides por 3.5 y eso es el 20%. Por lo tanto, se ha depreciado 20%. Así de sencillo. Esas son operaciones que vamos a trabajar más adelante con las tasas de interés. Si el tipo de cambio sol por dólar era 3.6 y el día de hoy es 3.78, entonces el sol respecto al dólar se ha depreciado 5%, B revaluado 5%, C valorizado 5%, D reducido 0,18 soles y E apreciado 5%. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Profe, Profe, un considero que 5%. se ha apreciado un 5%. Se ha apreciado. Valorizado 5%. A ver, ¿cómo es eso? Estamos interpretando de qué manera. A ver, la pregunta de codificarla, ojo con esto. El tipo de cambio del sol por dólar era 3.6. O sea, doy 3.6 soles por un dólar. Pero después voy a dar 3.78 soles por un dólar. ¿Qué pasó allí? Se Apreciado un devaluó 5%. el sol. El Ok, sol se depreció. exactamente. Se depreció 5%, ¿sí o no? Opción A, ¿sí o no? Ok, por la misma pregunta de haber pasado, hombre, si yo doy 3.6 para que me den 1 y después doy 3.78 para que me den ese mismo 1, pero entonces yo estoy depreciando la moneda en un valor porcentual de 5%, en este caso. ¿Sí? Bueno, esa la tenemos ahí, pero ojo, ya la tenemos aquí, esta. El dólar en Perú, ojo con esto, tuvo esta semana su caída más fuerte. El viernes 11 de noviembre cerró con 3.85, de acuerdo con el Banco Central de la Reserva del Perú, que es el Banco República para ellos. Para nosotros, este es su precio más bajo de septiembre, como consecuencia de la disminución del ritmo inflacionario, del incremento del encaje bancario. Ojo que el encaje bancario es lo siguiente. El encaje bancario consiste, ojo con lo que voy a decir. Todos los ahorradores, voy a colocar el ahorrador 1 como un ejemplo, pero así es con todos los ahorradores de Colombia, digamos, del mundo, pero digamos Colombia, porque estamos en Colombia. Si yo llevo 1 millón de pesos, yo soy cuenta correntista, cuenta ahorrista,
del banco X y llevo mi $1.000.000. El banco me entrega a mí, me paga por ese dinero que yo le dejo a ellos para que ellos, como fiducia, como intermediario de un sector financiero, me lo administre y me pague mis recursos. Me paga el 5, 7, 10%. Perfecto, a mí dice tasa pasiva. Ok, ¿por qué es pasiva? Porque el dinero es mío y estoy haciendo la relación del banco. El banco tiene una obligación conmigo. El banco va a coger ese $1.000.000 y lo va a prestar, lo va a ceder, lo va a dar prestado a una empresa que necesita capital. Ok. Pero el banco no puede darle el $1.000.000. Tiene que dejar un encaje legal, o sea, como una reserva. Entonces puede ser del 20, del 30, del 40%. Solamente del millón puede dar prestado, digamos, 60. Del millón, $600.000. Lo demás lo tiene que dejar quieto, inmóvil, en una cuenta que se llama Banco de la República, en este caso Banco Central en Colombia. ¿Por qué? Porque tiene que haber una garantía de que todo lo que recibe el banco no lo puede entregar al mercado porque después se descapitaliza. Y así pasó en el año 94 en Colombia y en Venezuela. En Colombia pasó eso. Se desplomó todo el sistema financiero en el 94, yo recuerdo eso, porque también en Venezuela se cayó todo el sistema financiero. Inclusive perdimos dinero porque yo tenía en una sola cuenta, que es un error también. Cuando usted tiene 20 millones de pesos, usted tiene que tener 5 millones en un banco, debe tener 5 millones en otro banco, debe tener 7 millones en otro banco. O sea, diversificar ese dinero, porque aquí existe el fondo de garantía. En el momento en que se vaya cayendo el sistema financiero, solamente le van a poder responder, garantizar. Vamos a poner un ejemplo, 4 millones nada más, y usted tiene 5, usted pierde 1. Así pasó en el 95, en el 94, perdón, en Venezuela, que se cayó todo el sistema donde yo estaba, por supuesto, y el 94 cayó también aquí. Pareciera que por reflejo cayó todo. Entonces aquí hay un problema. El encaje bancario es eso. No todos los recursos que recibe la institución financiera lo puede dar al mercado, porque tiene que dejar estático como garantía de que no va a salir o no se va a quedar sin los recursos digamos, recursos financieros de la población, porque al final el banco no es dueño del dinero, el dueño del dinero es la población, es la ciudadanía. Entonces, ahí la D es el aumento del precio del cobre, pero lo dejé ahí por una simple razón, porque nosotros no estamos manejando la parte económica del país en mención, porque entonces, por supuesto que ellos tienen allí, ellos también tienen un proceso, digamos, donde enriquece la economía con el cobre. Está bien. Igual Chile también, Chile es fuerte en eso también. Ok, vamos con esta. Una variación en el tipo de cambio de la cotización del dólar influye sobre el volumen transando de los productos importables y exportables. Por ello, en el caso del Perú, debido a que el café es un producto exportable, sí, nosotros exportamos, Perú, Venezuela, Colombia exporta, Brasil, y el trigo, un producto importable, exporta café, importa trigo. Un incremento en el tipo de cambio generará, ojo, un incremento en el tipo de cambio generará A, un aumento en las exportaciones del café y una caída en las importaciones del trigo. B, un aumento tanto en las exportaciones del café como en las importaciones de trigo. C, un aumento en las importaciones de trigo y una caída de las exportaciones del café. Y D, una caída tanto de las exportaciones de café como de las importaciones de trigo. Miren ustedes. ¿Sí? Siempre la disyuntiva de la propia economía, que se maneja de una manera variable. Profe, yo diría que un aumento en las exportaciones de café y una caída en las importaciones. Exportaciones, pues porque me lo van a comprar, me lo van a pagar más caro porque la moneda aumentó. Y la caída de importaciones porque yo lo voy a comprar más caro.
Ojo con eso, hay que tener en cuenta lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Claro que sí. Ojo con eso. Digamos, una inversión proporcional, ¿sí? Como la oferta y la demanda siempre van inversamente proporcional, van en contravía. ¿Quién más dice? Para ver y explicamos. ¿Quién más se suma allí? A ver, David, ¿qué pasó? Mi amigo David. Acá estoy, profe. Edwin, ¿qué pasó con Edwin? Ajá, dígalo, señor. Yo también pienso como la compañera, o sea, se va a devaluar la moneda, por lo tanto, pues me van a comprar más económico y yo voy a comprar el trigo más costoso. Ok, ¿quién más? Ok. Miren esta. Según las variaciones de tipo de cambio, el aumento generará un incremento en las exportaciones y una disminución en las importaciones. ¿Sí? Está diciendo, el exportable y el trigo generará un incremento del tipo de cambio. Pero ahí dice resolución D, pero la D dice una caída en las exportaciones, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Ok. Y acá la dice, o sea, prácticamente dice lo que dice la A. Ok. Un aumento de las exportaciones. Pero, a ver, según las variaciones de tipo de cambio, el aumento generará un incremento en las exportaciones y una disminución de las importaciones. Una disminución, una caída, una disminución. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? Y nos guiamos de eso la A. Es la verdad. Profe, Sí, profe. Ajá. La A. ¿Sí o no? Sí, no sé por qué ahí dice resolución D. Ok. Sí, Resolución A. Ok. Listo. Ok. Eso es lo que es. No hay verdades, las verdades las construimos totalmente. Ok, perfecto. Vamos con esta y yo creo que la última. Yo no puedo más con la garganta. Estoy desde las 6 de la mañana aquí, estoy que ya no puedo más. Estoy aquí en Americana. Aquí. Ok. En el mercado cambiario peruano, el precio de la moneda extranjera se determina mediante la fuerza de la oferta y la demanda. Chéverísimo, así que debe ser. El control de cambio lo que hace es perjudicar toda una economía. Ojo con eso. Siendo así, el precio promedio del dólar en el sistema bancario en el 2015 fue igual a 3,185 soles. En el 2016 es igual a 3,375 soles. Y en el 2017 igual a 3,261 soles. Dicha evolución del mercado cambiario indica que el A, sol se devaluó en el 16, B, que el sol se devaluó en el 17, C, que el dólar se revaluó en el 17 y D, el sol se revaluó en el 16. La A se devaluó en el 2016. El año base es 3,85 y el siguiente año 3,375, ¿verdad? Ahí hay una devaluación, ¿sí o no? así es. Ok, ahí está. Las divisas son medios de pago utilizados en el mercado internacional. Para comparar el valor de una moneda respecto a otra, utilizaremos el tipo de cambio. Cuando entregamos más soles para comprar la misma cantidad de dólares, se dice que la moneda nacional se ha devaluado y el dólar se ha revaluado. Yo no diría tanto que se revalúa, se deprecia en la otra moneda. Pero cuando entregamos menos soles por la misma cantidad de dólares, se dice que el sol se ha revaluado. Ahí sí. Y el dólar se ha devaluado. No.
Es decir, cuando una moneda gana valor respecto a otra, se ha revaluado. En el año 15, un dólar tenía 3.186 de cambio, en el 16 el precio es 3.375, lo cual evidencia que ha subido el tipo de cambio, por lo tanto el sol ha perdido valor, es decir, se ha devaluado. Perfecto. Eso es porque después vamos a trabajar bastante con una serie de ejercicios que necesariamente pues vamos a saludar aquí a la compañera Janie Vuelvas. Todos tienen nota. Vuelvo y pregunto, porque si no, si cierran el SINU, tenemos problemas. A ver, Janie Dígame, Vuelvas. dígame, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Entendimos la clase de hoy o entraste ahora? Entré tardecito, pero sí estuve atenta ya a las últimas actividades. ¿Tienes tu nota? ¿Todos tienen nota? Profe, yo estoy haciendo unas encuestas. Usted sabe que no me deja ingresar a ver las notas si no realizo las encuestas de los profesores. Entonces ya estoy terminando para revisarlas. Ah, pero bueno, pero mosca, porque cierran el SINU y si no tienes nota, porque yo tengo 500 notas que pasar, imagínate si yo dejo a alguien así, entonces, por eso es que ustedes tienen que checar sus notas, lo primero que tienen que hacer. Ok, listo, profe, ya lo reviso enseguida. Porque cierran SINU y entonces eso es un lío, hay que escribirle al presidente de los Estados Unidos para que venga, eso es un lío, eso no sé, aquí esto es terrible. Ok, Wendy Villafañe, Wendy, a ver, Wendy. María Camila Valle. Hola, profe. Profe, yo estuve tratando de revisar mis notas, pero pues no, hasta el día que revisé, usted todavía no había montado, no he visto ahora. No, hasta el día que revisaste. ¿Cuándo revisaste? Hace como 4 días. Por eso, mi vida, tú tienes que hacerlo. Es hoy. O sea, si no si lo revisaste hace 4 días, lo revisas en 3 días, 2 días, hoy. O sea, ahí, pero vamos a poner energía a las cosas, porque si cierran el SINU, es un lío después. No se preocupe, si tengo las notas. Ok, mi amor, dale. Ok, bueno, compañeros. David, ¿cómo estamos? David, Todo bien, profe. David. Profe, ¿será que me puede compartir ese archivo ahí por WhatsApp al grupo? Que sí necesito como que analizarlo bastante. Sí, señor. Sí, Pero señor. me gustó la clase, estaba full concentrada, entonces igual, sí quisiera como que cotejar el tema ese de pues realmente las divisas, el tema del dólar con el sol peruano y pues por lo menos como a cotejarlo como al peso de acá para ir como que entendiendo la cuestión ya. No, pero después vamos a hacer yen con peso, dólar y todo. Sí, No, que sí, eso claro. viene. Ya, claro, no, claro, profe, claro que sí. Claro. Esa es la idea también. No Exacto. simplemente el peso, sino que las mujeres, las, ¿cómo se llama? Está claro, está claro. Ay, pues madre, ¿cómo se llama? Las divisas extranjeras. Los tipos de cambio, sí. Ok, perfecto. Ok, señor. Bueno, compañeros, muy amable, bendiciones, cuídense, excelente dinámica, chévere. Nos vemos el próximo viernes, también 7:20, y por ahí nos seguimos entonces creciendo juntos. A ver, cuídense y nos estamos viendo. Bendiciones. Amén, profe. Cuídese. Chao, cuídense. Hagan Gracias, las profe, que se evaluaciones, mejore. hagan las evaluaciones. Ok, chao. Hagan las evaluaciones.